Es para mí siempre un gusto. Cada vez que viene el pastor Gustavo de Canadá, le pido que venga. Tuvimos la oportunidad preciosa de conocernos hace unos años atrás. Tuve el gozo de poder escuchar su impresionante testimonio. Y no lo digo para gloria de él, porque es muy humilde. Lo digo porque el Señor se glorificó en su vida a través de un obrar impactante. Los jóvenes tuvieron oportunidad hace unos años atrás de escucharlo y hoy tenemos el gusto de poder ser bendecidos a través de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Dios te bendiga. Gracias. Buenos días, hermanos, a todos. De verdad que no es mera formalidad decir que me siento muy contento y muy cómodo entre ustedes. Como decía el pastor Rubén, hace algunos años servimos al Señor juntos en Costa Rica y el Señor nos unió en una hermosísima amistad del Espíritu que se ha mantenido a través de los años. Y como él también decía, venir a esta congregación cada vez que podemos venir para nuestro país. Este es el país más lindo del mundo. Canadá es el segundo, pero este es el más lindo de todos. Y estar con ustedes y compartir con la iglesia de Córdoba. Hemos salido hace ya unos cuantos años para el país del norte desde la iglesia del Centro Cristiano, la cual ustedes tienen muchísima comunión siempre. Así que, pero no importa de qué congregación local, somos del mismo cuerpo, hay un solo cuerpo, ¿verdad? No hay, el Cristo no está dividido de ninguna forma. Entonces, le dejo los saludos de mi esposa. Ella también amó esta congregación cuando vinimos la primera vez y todos entramos en un plan con el doctor. Estaba parado al lado de él, estaba tratando de aguantar la respiración y meter la panza para adentro, pero no aguanté más. Eh, Y bueno, toda mi familia lo ha conocido porque estábamos nosotros los cinco en Costa Rica cuando nos unimos con este hermoso grupo que viajó de Córdoba. Bien, quiero ir a la palabra del Señor en esta mañana y y de usar el tiempo que tengo en ir directo al grano. Esta es una palabra que me quema en mi espíritu. Quisiera pedirles, si es tan amable, de abrir Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Yo estaba pensando recién cuando el pastor hacía la entrega del hermoso bautista Isaías, el bebé, no sé dónde están los papás, ahí están. Digo que como cuando somos padres ya inmediatamente, automáticamente nos transformamos en misioneros a nuestros hijos. Dios los bendiga, chicos. Empezamos, inmediatamente ya tenemos iglesia. De uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos hijos nos dará Dios, pero nosotros en casa tenemos una iglesia de 3 miembros, que son nuestros hijos ya adolescentes. Así que Dios bendiga a esos padres en esta misión de criar ese hermoso bebé en los caminos rectos del Señor. Hechos 18, versículo 24. Si lo tienen mis amados, sí, dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, el bautismo en agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y el 19.1, la primera parte, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. Ahí lo vamos a dejar por ahora. Quiero hablarle y hacerle en esta mañana, a modo de introducción,
Una descripción un poquito acerca del ministerio de Apolo y de las características de su persona, el lugar en donde ministró, los desafíos con los cuales se encontró y las cosas que tuvo que él aprender. Este versículo dice primero el 24, 18-24, que llegó a Éfeso, así que tenemos el dato de la ciudad a la cual llegó, Éfeso. Tenemos el nombre de la persona que se llamaba Apolos y también tenemos el lugar de donde él era natural, de Alejandría. Era un judío de la dispersión. Los judíos hasta el día de hoy están dispersos. Dios bendiga al pueblo de Israel. Están dispersos por todos lados. Esta diáspora había empezado mucho tiempo antes del Nuevo Testamento, así que había judíos. Alejandría era una ciudad griega fundada en Egipto por justamente Alejandro. Él no quería pasar desapercibido su nombre y le puso una ciudad, su propio nombre, Gustavo Rizo. Imagínense la ciudad. Él le llamó Alejandría. Entonces, y sabemos que era valor elocuente, poderoso en la escritura, de espíritu fervoroso, que enseñaba el camino del Señor, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y déjeme darle algunos datos de la ciudad a la cual él es enviado. Él es enviado o va a la iglesia, a la ciudad de Éfeso, una ciudad en Asia Menor. Hoy esa ciudad es parte de lo que es la actual Turquía. Y esta ciudad era sumamente característica era una especie de lugar para hacer turismo religioso. Yo me voy a limitar a los datos que están en la Biblia para no tomar demasiado tiempo, pero Éfeso, por ejemplo, tenía un centro de adoración, que era un centro de adoración para toda Asia Menor. Tenían el templo de esta diosa que le llamaban Diana o Artemisa los babilonios. Y era una diosa que usted lo puede buscar en un diccionario bíblico o en cualquier lugar, en Google. Era una estatua de una mujer llena de senos, porque era una diosa de la fertilidad, es decir, de la provisión, etc. Y el templo que coronaba la ciudad era una cosa espectacular, una mega estructura. Ustedes son arquitectos, sí, no. 127 columnas de 20 metros de alto, el templo a Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente iba a ese templo solamente como para hacer turismo religioso, iban con los celulares, sabe que las selfies vienen de aquella época, se ponían así y decían Diana, ¿no? Y sacaban la foto. Era una cosa impresionante, ese templo funcionaba, había tanto dinero, tanta circulación de gente, que ese templo funcionaba como banco, era el banco más grande de Asia Menor, imagínense, dentro del templo, es decir, con las ofrendas y las cosas que la gente daba, el templo funcionaba de esa manera. Esta era Asia Menor. En Asia Menor, en esta ciudad, también se rendía culto al emperador. Había un dios que le llamaban el dios Roma, había templos para el dios de Roma. Había más de 62 templos en esta época del Nuevo Testamento, a diferentes deidades. La religión gnóstica, podríamos decir, o la creencia gnóstica, la filosofía más que religión, que era toda una cuestión de ocultismo, no quiero entrar en detalles para no usar mucho tiempo, polulaba en Éfeso los misterios de los dioses griegos y de las cosas ocultas, diríamos hoy, ¿verdad? Había religiones que le llamaban religiones de misterio, había magia, había también un culto muy, muy fuerte al dios Dionisio, o Baco, como era otro nombre, que era el dios del vino. Así que imagínense por un momento lo que era un culto al dios del vino. ¿Se imagina? No solamente que le hacían honor al Dios, sino de que todos estos cultos que había en Éfeso eran orgiásticos. Para celebrar sus reuniones en este templo de Diana había más de 100 hieródulas, prostitutas sagradas, que ofrecían su cuerpo religiosamente a los caminantes, a los peregrinos. Es decir, si usted ve que hoy alguna ciudad está media perversa y dice, ay, estos últimos tiempos modernos están terribles, error. Esto tiene más de 2000 años, mis hermanos, y era tan perverso
como cualquier cosa que podemos ver hoy. Es más, quizá algunos de estos detalles hoy estarían refinados, no tan impúdicamente practicados, ¿verdad? La cuestión es que Apolo va a este lugar. Y yo le podría hablar un montón de otras cosas acerca de lo que era este lugar. En este lugar era en donde había exorcistas ambulantes, en Éfeso. La gente se ganaba la vida como exorcistas, así que iban casa por casa y preguntaban, ¿usted tiene algún endemoniado adentro? ¿Tiene algún endemoniado aquí que nosotros se lo liberamos por 50 rupias? No sé, qué sé yo. Entonces, había una fuente de ingreso, tenía que ver con este asunto de demonios. No quiere decir que los liberaran, porque estos estaban más endemoniados que los otros, ¿verdad? Pero, ¿entiende? Se había hecho un comercio de este asunto. Entonces, no dice el Nuevo Testamento que en ningún otro lado había como, yo me lo imagino como un circo ambulante, pero estos eran echadores de demonios, Ghostbusters, cazafantasmas. ¿No es cierto? Y iban casa por casa buscando en un endemoniado. Esto dice la Biblia de Éfeso. También dice la Biblia de que en esta ciudad, cuando Pablo fue después de Apolo, que va a ser mi segunda parte en este mensaje, se armó, como dice mi suegra, ahí quedó el plumerío, ¿no es cierto? Entonces, la gente se empezó a convertir y el negocio, ellos hacían pequeños templitos, yo me imagino como un llavero, como un coso para colgar llave, qué sé yo, que hoy vemos de cualquier lugar de Luján o de estos lugares, no sé, para no herir ninguna susceptibilidad, de Nueva Delhi, qué sé yo, para dar suerte, bendición. Ellos hacían unos templecillos de Diana. Pablo predicó, la gente se empezó a convertir y el negocio le fue mal. Se armó una revuelta que lo querían matar a Pablo, porque no tenía nada que ver el corazón y la devoción, era la cuestión del bolsillo. Entonces se reunieron y dice la Biblia que lo encuentro como un evento paralelo. Mire, recién me acabo de dar cuenta de eso. A lo que le pasó a Elías en el monte Carmelo con los 800 y pico de profetas que quedaban gritando Baal y sajándose, porque estos estuvieron 2 horas, más de 2 horas gritando, grandes Diana, grandes Diana. Y quiero que se imagine lo que puede ser la atmósfera espiritual en un lugar como ese. Así como Elías en el monte Carmelo, ¿verdad? Él solito, ante toda esa sarta de brujos y encantadores, y ahora ahí Pablo, esta es la ciudad de Éfeso, parecida al Monte Carmelo. En la ciudad de Éfeso dice también que el mensaje de Pablo fue tan certero, tan bendecido, de que la gente empezó a traer libros de magia y libros de Deepak Chopra y de el Dalai Lama y de las zonas erróneas y no sé qué cuántas cosas de las religiones ocultistas. Empezaron a traer todas las cosas y dice que eran como 50.000 monedas de plata lo que esa gente quemó ese día. Hermanos, no lo dice la Biblia en ningún otro lado. La ciudad de Éfeso es la única ciudad en la que Pablo da unas instrucciones específicas. Más vale que se pongan la armadura, porque hay huestes espirituales de maldad, gobernadores, principados en los lugares celestiales. Esto no es un cuento de hadas, el diablo es real, existe. Pero Pablo o la Biblia lo pone en la correcta relación, es decir, en la correcta perspectiva, ¿verdad? No es aquel coso contridente que nos asustaban de chicos. El único lugar, a los únicos discípulos que Pablo los anima en contra de la guerra espiritual es a Timoteo y a Tito. Leemos 1 y 2 de Timoteo, leemos Tito, le decimos, no se desanimen, acuérdense, en los últimos días vendrán apostadores, engañadores, y Timoteo, no Tito, a Timoteo, perdón. En las 2 cartas, Timoteo era pastor en Éfeso. Y ahora tenemos a Apolo, que viene de Alejandría. Mire qué combinación. Alejandría, para la época y como 100 o 150 años más después de la vida de Apolo, o sea, como en el 150, hasta esa época, tuvieron la biblioteca más grande del mundo. Más de 900.000 volúmenes, imagínense. Estamos hablando de 2000 años atrás. Eso era una riqueza cultural del mundo. Eso era Alejandría. También, a la par que la ciudad de Éfeso, que tenía el templo a Diana, una de las 7 maravillas, en Alejandría había un faro, ¿verdad? Que era otra de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es decir, que no estamos hablando de Santa Rosa de Calamuchita.
Estamos hablando sin desmerecer, de ahí vengo yo, ¿no? No, me refiero como a un pueblo humilde, sencillo en la sierra. Estamos hablando de la Quinta Avenida, New York City. Y este viene de Alejandría. De Alejandría luego saldrían grandes hombres de Dios, grandes defensores de la fe, los apologetas, como se les llamó en la historia de la iglesia. Pero fíjese lo que sucede. Apolo llega a una ciudad y no es porque Éfeso sea, claro, justamente menciona Éfeso, pero no es porque había ciudades mucho mejores que Éfeso. En realidad siempre el mundo necesitó de Cristo y necesitó de la palabra de luz. Pero tenemos el colmo de la ciudad del pecado, el colmo del burdel y por otro lado el hombre súper educado, súper elocuente, súper sabio, que llega a la ciudad con todo su entusiasmo, me imagino, y comienza a predicar. Y comienza a predicar desde su entusiasmo, que el entusiasmo es una cosa muy, muy, muy linda. La pasión es una cosa de Dios cuando tiene que ver, cuando no tiene que ver con la carnalidad, sino está centrada en Cristo, ¿verdad? Somos apasionados por Jesús, no por cuentos de viejas, como dice la Biblia. Entonces, Apolo empieza su ministerio y predica y dale, y dale, y dale. Y ahí hay un matrimonio. Mire qué providencial esto. Se llaman Priscila y Aquila. Ellos son judíos. Ellos vivieron en Roma. En el año 40 hubo un decreto del emperador, creo que fue Claudio, rajó todo judío de Roma, los sacó, los echó. Y por esas causas de Dios, ahora estaban en Éfeso y le ponían atención y lo escuchaban. Priscila y Aquila era un matrimonio, eran cristianos. Y los escucharon a Apolo. Y le escucharon cómo sabía y cómo defendía. Y no sé si se agarraba las piñas, pero cómo le pegaba a la mesa y tenía punto, subpunto, recontra subpunto. Y era sumamente elocuente, capaz. Entonces lo escucharon y dijeron, a este le falta algo. ¿Está conmigo? ¿Eh? A este le falta algo. Hay un tornillo que no está ajustado, hay algo que no está aceitado, no sé. Entonces dice la Biblia que lo agarraron, yo me lo imagino, lo llevaron a la oficina, le dijeron, toda tu pasión y todo el conocimiento de la escritura que hay en tu vida es magnífico, pero hay algo que te falta. Y se lo dieron. Y ahí no dice qué, pero se lo dieron. Me encanta, veo en la figura de Priscila y Aquila la figura de un matrimonio casi ideal, diríamos, por lo menos como en lo que tiene que ver con el servicio, un matrimonio del espíritu, un matrimonio donde tiramos juntos. No habla de que tenían credenciales de acá o de allá, eran lo que eran cristianos, eran creyentes. Y eso es lo maravilloso, que la iglesia primitiva no tuvo esa distinción. Simplemente si usted ve quizá el misionero más influyente de la historia haya sido el apóstol Pablo, y dice la Biblia que un discípulo, Juan de los Palotes, que se llamó Ananías, lo agarró y le dijo, el Señor te habla, ahora mirá, ahora es esto, la cosa es así, que luchó, que no quería con él. Hechos capítulo 9, la Biblia simplemente dice un discípulo. Qué tremendo que nos puedan presentar o que podamos vivir simplemente como un discípulo y hacer las obras maravillosas del Espíritu Santo. Un discípulo. Qué bueno que nos puedan presentar simplemente en vez de con cuántos diplomas y con cuánta cosa, que qué bueno tenerlos. Pero ¿qué es este? Soy un discípulo. Déjame, Señor, al menos ser un discípulo. Quiero ser un discípulo. Y Priscila y Aquila creo que entran dentro de esa categoría, la gloriosa, sublime categoría del diploma de ser discípulos. El año pasado tomaron una escuela, no en Canadá, en el país un poquitito más al sur donde nosotros estamos.
entonces la señora, entonces un hombre entró con una AK-47 y 500 balas y disparó un montón de tiros, y esta señora logró sacar a todos los niños y se encerró con él en la oficina para tratar de calmarlo. Y ella fue la que llamó al 911. Se sabe de esta porque la conversación en el 911 queda todo grabado. Mire lo que pasa. Esta mujer era una morena. Empieza a hablar, llama al 911 y hay un instructor en el 911 que le dice cómo tratar con este loco que tiene la cuestión esta, el arma esta, ¿se da cuenta? Que tiene el cargador así, que le dicen cuerno también, la Kalashnikov se llama. Y 500 tiros, se imagina, dentro de una escuela primaria. Entonces, o primaria y secundaria, no importa. Entonces le instruyeron cómo tenía que hacer para hablar con este hombre que era un joven que estaba resacado. El hombre quería hacer una masacre. La historia, la cosa, el cuento corto es que ella le habló del Señor. Ella estaba tirada, cubierta en un escritorio, como en un escritorio de escuela, y el muchacho estaba de otro lado. Entonces le habló del Señor y lo convenció por la gracia del Espíritu Santo a que se entregara. Ni uno solo murió. Cuando Anderson Cooper, que es uno de los periodistas, este hombre de ojos azules, uno de los periodistas más importantes de la CNN en inglés, la entrevistó. La llevó a la tele, le hizo la entrevista y le dijo, él estaba emocionado, ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que...? Y dice, mire lo que respondió, mira Pastor Rubén lo que dijo. Dice, yo solamente hice lo que nuestro pastor nos enseña cada domingo a hacer. Hablar de Jesús, hablar del amor de Cristo. Y este hombre, que es un agnóstico, estaba recontra emocionado con esa mujer. Y contame más, porque no podía entender. Habrá sido uno entre tantos casos que no hubo ni un solo muerto en una toma de escuela, y usted ya sabe estas cosas tan tristes que suceden en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente dar lo que recibe en la iglesia, lo que usted recibe cada domingo en las reuniones de oración a las 18 o cualquier día. Eso es ser un discípulo. Y Priscila y Aquila, ahí los pongo en ese camino. Le enseñaron a Apolo. Y Apolo aparece en el capítulo 19 en Corinto, predicando. Y ahí le daba con todo. Ahora, aquí no termina mi mensaje, mis hermanos. Yo lo quiero llevar a Hechos también, en el capítulo 19. Acuérdese que en la ciudad de Éfeso, en Apocalipsis, también dice que la iglesia estaba todo muy bonito, pero el amor se les había, ¿se acuerdan? Dice, tengo algo contra ti. Dice, ¿cómo dice? Dice que has caído. Fíjate, dice, tu amor se ha enfriado. Mira de dónde has caído. Fíjese que uno tiene la idea de que uno puede caer de una forma o de otra forma. En el concepto puro del amor, dejar de amar es caer. Es decir, dejar de amar en el amor de Cristo, ¿no es cierto? Porque Jesús resucitado le dice a la iglesia que dejó el primer amor. Fíjate qué porrazo te pegaste. Fíjate de dónde caíste. El amor es una posición, ¿verdad? Donde está establecido el cristianismo. Pero mire, Hechos 19, gracias hermana. 1 al 7, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, acuérdese, le pusieron los puntos sobre las íes y salió de Éfeso y lo mandaron a Corinto. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, es decir, al mismo lugar donde Apolo había estado antes. Esta es la primera visita de Pablo a la ciudad de Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces
dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre él el Espíritu Santo, sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. No tengo intención esta mañana de hablar del bautismo en el Espíritu Santo o de algunos detalles acerca del hablar en lenguas que menciona, porque no es mi punto. Y para eso la iglesia tiene sus pastores que enseñan. Pero esto es lo que me llamó la atención. Es que Apolo, el tiempo que haya estado en la ciudad de Éfeso, poderoseando, y quizá debatiendo con más de uno, mostrando los diplomas que él tenía, porque era un varón elocuente que podía defender, era como un rabí Zacarías del año de la época, un gran defensor de la fe. Y no sabemos exactamente en qué disputas o en qué charlas estuvo él metido. Gracias, hermana. No sabemos qué es lo que enseñó. Lo que sí sabemos es que fue necesario que lo ajustaran, que le hicieran un tune-up, como dicen en inglés, ya ni me acuerdo cómo se dice en español. Una afinación, ahí está. Le afinaron las válvulas y qué sé yo. Pablo llega a la misma ciudad en donde Apolo, el hombre poderoso en la escritura y elocuente, educado, un alejandrino. ¿De dónde venís? De la docta, de la época, ¿verdad? Y Pablo llega a la misma ciudad y se encuentra con los discípulos y no vemos que haya mucha introducción. Che, te traje unos criollos que me mandaron de allá, 1 kilo de hierba. Cuando uno va de visita a Canadá, antes de saludar o algo, tiene que decir la palabra clave. Traje dulce de leche, o ahora llevamos hasta salames, criollos, congelados y toda la cosa, ¿no? Pero esa es la palabra clave, antes de decir hola. Pablo llegó y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y la respuesta de los efesios me mata, porque dice, ¿what? ¿Qué? ¿Qué cosa? Dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Ahora, Apolos era un predicador cristiano. Y le repito, no me interesa entrar en el punto del hablar en lenguas y demás. No es mi mensaje y tienen una hermosa educación en esta congregación. Pero el hecho del Espíritu Santo jamás se ha limitado a la expresión de hablar en lenguas. Él es el gran consolador que Jesús prometió mandar. Es el que funda la iglesia. Sin Él, esto no existiría. Sin la presencia viva del Espíritu en la vida de una persona nunca podría cambiar. Tendría intenciones, buena voluntad, pero en la primera oportunidad volvería a caer en la misma cosa o peor, porque el hombre, si algo necesita, es un salvador. Y la única manera de que el salvador es real en la vida de la persona es por medio de Dios, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, como decía el pastor Rubén. Dios trino. Entonces, yo me pregunto, porque esto da lugar para pensar, porque la Biblia la Biblia lo omite. ¿Qué habló Apolos? Si llegó a una ciudad en donde la gente está tan atada, mire, hermano, en el mes de enero, fin de enero, dice, Dios me mandó a unos lugares en el mundo donde nunca había estado. La primera cosa, llego a Bangladesh. Aparte del sueño cambiado de las 13 horas, 12 horas de diferencia,
La primera vista que tengo de la ciudad, cuando salgo del aeropuerto, la primera impresión, yo digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo puedo ser útil en las manos del Señor en esta cultura?